Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Rubén, soy profesor de matemática y hoy vamos a ver cómo podemos hacer para multiplicar dos números de dos cifras cada uno de una manera muy fácil. Si a vos te cuesta multiplicar números de dos cifras, quédate en el video que vas a ver que te voy a enseñar un truco que está muy bueno. Vamos a comenzar con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a decir que en este video no vamos a multiplicar, por ejemplo, la manera convencional, ¿sí? 23 por 21, bien, en donde primero multiplicamos por el 1 y después por el 2, dejamos un lugar, no. Esto no lo vamos a hacer así. Vamos a ver un truco que vas a ver que es sumamente sencillo. Así que vamos a ver de qué se trata esto, ¿vale? Lo primero que vas a hacer va a ser multiplicar los dos números de afuera, ¿sí? O lo que nosotros llamamos las decenas. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? 2 por 2, 4. Y lo vas a poner acá. ¿Sí? Fíjate, yo te voy marcando con color para que veas qué tenés que multiplicar. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer luego? Vas a dejar un lugarcito en el medio. Y después vas a multiplicar los dos últimos números. En este caso, el 3 y el 1. O sea que hacemos 3 por 1, me queda 3. Y lo pones al final del número. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate, presta mucha atención. Mira, vamos a multiplicar los extremos, es decir, el 2 con el 1. Vamos a ponerlo acá, mira. 2 por 1. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 2 por 1, 2. Vamos a poner el resultado acá abajo. Después vamos a multiplicar los medios, o lo que están adentro, ¿sí? Es decir, el 3 por el 2. Vamos a ponerlo acá. 3 por 2. ¿Bien? ¿Esto cuánto nos da? Nos da 3 por 2, 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar los dos resultados. 2 más 6, esto nos da ¿cuánto? 8. Este 8, ¿dónde lo vas a poner? En el huequito que dejamos recién. Es decir, en el medio de las dos cifras que habíamos multiplicado hoy. Y acá obtuviste el resultado final, ¿sí? 483 es el resultado de multiplicar 23 por 21. Fácil, ¿viste? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo en donde te va a ayudar a memorizar los pasos. Vas a ver que es muy fácil, ¿sí? Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias. O también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Bien, vamos con este otro ejercicio. ¿Cómo empezamos? Multiplicando las cifras de adelante, ¿sí? 3 por 1 me queda 3 y lo ponemos acá. Dejamos un lugar que lo vamos a llenar luego. ¿Y qué hacemos ahora? Multiplicamos las unidades. En este caso, 2 por 2, 4 y la ponemos al final, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos los extremos, es decir, 3 por 2, que esto nos da 6, bien, y multiplicamos los números que están adentro de la multiplicación, es decir, 2 por 1. 2 por 1 es 2. ¿Qué hacemos luego? Sumamos, ¿sí? 6 más 2, esto nos queda 8. ¿Qué hacemos con este 8? Lo ponemos en el huequito que habíamos dejado hoy, ¿sí? Y ahí obtenemos el resultado de multiplicar 32 por 12, que es 384. ¿Bien? Sigamos con el tercer ejemplo, en donde vas a ver que ya tiene un poquito más de dificultad, pero no por eso va a ser complicado, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos con este otro ejemplo en donde vas a ver que se nos presenta algo que no hemos visto hasta ahora, que es en donde nos llevamos cifras, ¿sí? Vamos a ver cómo resolvemos eso. Mira, trabajamos de la misma manera, multiplicamos las decenas, ¿sí? 2 por 4, 8. Y lo ponemos acá. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Dejamos un huequito para después terminar de completar el número y trabajamos de la misma manera. Multiplicamos ahora las unidades. 3 por 6, 18. Pero este 18 vamos a ponerlo acá, mira. ¿En dónde? Este 8 que tenemos acá lo vamos a poner al final. Va a ser el último, ¿sí? Y el 1 lo dejamos ahí para ver ahora qué vamos a hacer. Mira, trabajamos de la misma manera. Multiplicamos los extremos. 2 por 6.
que eso nos queda 12. Lo vamos a poner acá. Bien, y después multiplicamos lo que tenemos adentro de los números, 3 por 4. Hacemos esta multiplicación, 3 por 4 es 12. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar, como hicimos hoy, ¿sí? Sumamos. 12 más 12 nos queda 24, ¿sí? Pero este 24 vamos a sumarle el 1 que me había quedado del 18, ¿sí? De cuando multiplicamos el 3 por el 6. O sea que esto nos queda 25. ¿Qué hacemos con esto? Mira, lo vas a poner de esta manera. Al 5 lo ponemos acá adentro y al 2 lo vamos a poner acá arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para sumar ahora 2 más 8, que esto nos queda 10, ¿sí? Bajamos el 5 y bajamos el 8. Y ahí obtuvimos el resultado final, ¿sí? Multiplicamos 23 por 46 y el resultado final es 1058, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora 45 por 36, ¿sí? Recuerda una cosa, la práctica hace al maestro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más practiques, más fácil te va a salir. Vas a ver que el procedimiento es siempre el mismo. Vamos a comenzar multiplicando 4 por 3. 4 por 3, ¿cuánto es? Es 12. Lo ponemos acá. Bien, dejamos un huequito. Fíjate que hago siempre lo mismo, ¿sí? ¿Y qué multiplico ahora? El 5 con el 6. 5 por 6 me queda 30. Lo vamos a armar acá, ¿sí? En donde, ¿qué voy a hacer? Este 0 lo voy a poner al final. Va a ser mi último número, ¿bien? Lo vamos a poner acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con los extremos y los medios. Vamos a multiplicar el 4 por el 6. Fíjate que hago siempre lo mismo, ¿sí? Bien, multiplicamos 4 por 6, esto me queda 24. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar el 5 por el 3. Si hago una multiplicación, 5 por 3 me queda 15. Bien, y por último, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿bien? 24 más 15, esto nos queda 4 más 5, 9, 2 más 1, 3, 39, pero no me tengo que olvidar del 3 que había armado hoy. Es decir, que acá me queda 39 más 3, me queda 42, ¿sí? ¿Qué hacemos con este 42? Lo armamos acá. Acá ponemos el 4 y acá ponemos el 2. ¿Para qué? Para realizar la suma entre el 4 y el 12, que me queda 16. Bajo el 2 y bajo el 0. Y ahí obtuve el resultado de multiplicar, ¿sí? 45 por 36. Me quedó 1620. Y por último te dejo este ejercicio para que lo resuelvas de esta manera. Si querés, pausa el video, resolvelo y vemos si obtenés el resultado que va a aparecer en 3, 2, 1. Si tu resultado te dio 4800, significa que el truco te salió perfecto. Si no, seguí practicando hasta que lo puedas dominar. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta, te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Seguí practicando, nos vemos en próximos videos. Saludos.